personalizada, ustedes usan la opción de crear una plantilla, ¿ya? Y ustedes mismos definir cuáles van a ser los destinos, la categoría, las propiedades, las amenazas, definir las amenazas, incluso vas a poder compartir tus plantillas. Es muy personalizable este tema. Si ustedes desean crear su propia plantilla, enfocado de pronto a un cierto aspecto o un problema muy medular, como por ejemplo el modelamiento de amenazas para dispositivos médicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a seleccionar la plantilla bajo el marco de SDL y vamos a dar en crear un modelo. ¿Ya? Esperemos un momento que se refresque la pantalla, que todavía no se presenta la vista de creación del diagrama. Unos segunditos. Parece que hay un poquito de retardo. Ya, ahorita si ven mi pantalla secundaria que ya estamos viendo el lienzo en el que vamos a trabajar. Entonces, ahora, vamos a, ¿por dónde deberíamos empezar? Bueno, evidentemente primero vale acotar algo. Dentro del análisis del modelamiento de amenazas, ¿qué es lo que siempre se recomienda? Si es un proyecto que es de creación nuevo, ¿verdad? Esta arquitectura va a ser nueva, la que vas a definir, tú puedes empezar con un modelamiento de amenazas dentro de un diagrama macro, ¿verdad? Que es el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. Pero vale la pena acotar de que si tú quieres agregar más detalle, aparte de este modelamiento macro, dependiendo de cómo se vaya expandiendo tu arquitectura, tú puedes ir aquí en la opción de diagramas y agregar más diagramas y trabajar con tantos diagramas que sean necesarios y que todos estén atados, ¿verdad? Ahora, voy a cerrar aquí. También algo de concepto que es muy importante que consideres, tú me puedes decir, bueno, Peter, no siempre vamos a crear una arquitectura nueva, vamos a trabajar en un proyecto nuevo, muchos de estos son proyectos legados o proyectos que ya han estado en curso. Bueno, ¿qué es lo que te recomienda en la práctica? Es de que trabajes muy puntualmente en el requerimiento que va a ser desarrollado, ¿verdad? En esa pequeña funcionalidad. Invento. Si actualmente tu sistema va a incorporar facturación electrónica, concéntrate en hacer el diagrama de la facturación electrónica. Luego, poco a poco, este diagrama se va a ir retroalimentando, ¿verdad? Y va a ir creciendo conforme el tiempo y vas a poder agregar los diagramas necesarios desde aquí, esta opción de agregar diagrama, ¿ya? O con este vas a poder incluso agregar luego uno macro en que se vaya integrando todos estos módulos. ¿Correcto? Listo. Entonces, gracias Steven por la confirmación. Hecho. Ahora, continuemos un poco. Luego de aclarar ese punto, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Bueno, vamos a darle un nombre a nuestro diagrama. Como es un diagrama macro, vas a ir aquí en la ventana de propiedades del elemento, ¿verdad? Y aquí donde dice diagrama 1, le vas a poner el nombre de tu proyecto. En este caso, le vamos a poner proyecto Z. ¿Verdad? Ya tenemos el proyecto Z. Vamos a enfocarnos un poco del escenario. Yo ahorita mi escenario, el ejercicio que tengo en mente es trabajar, ¿verdad? Recordando un poco en uno de los proyectos que estoy trabajando, vamos a hacer el diagrama de modelamiento de amenazas para una arquitectura que comprenda un sistema de denuncias en línea. ¿Cuáles son los principales actores que van a participar en este sistema? Bueno, evidentemente va a haber los usuarios finales que van a ser los ciudadanos que van a poder presentar denuncias de algún problema en la ciudadanía, ¿verdad? Y otro usuario va a ser evidentemente los administradores, que van a hacer un ambiente web. Los ciudadanos van a acceder a través de una aplicación móvil, como para que se vayan ambientando un poco con el problema. ¿Cuál va a ser, luego de conversar, verdad, en el ejercicio, meternos un poquito más en el problema, eso ya saben cómo va a ser más o menos el esquema funcional, qué dispositivos intervienen. Luego, conversando con los arquitectos, van a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a implementar una capa de web service, de servicios web, dentro de un server de que es Node.js, va a estar montado en Azure, allá hay otro componente, y este va a interactuar, ¿verdad?, con las diferentes bases de datos que vamos a tener en la nube, con un sistema de mensajería, ¿verdad?, interno, y eso de manera macro va a ser como que dice nuestra arquitectura de atención. Te dice, ah, chévere. Luego tú le preguntas allá, y web service, este server de Node.js que va a tener alojados nuestros servicios,
¿Va a atender a solo al aplicativo web? No, también va a atender al web. Ah, ya, chévere, excelente. Evidentemente van a estar desacoplados, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos un poquito clara la definición del problema. Entonces, ahora sí, vamos a empezar manos a la obra. ¿Qué es lo primero que tienes que identificar? Ir aquí en la parte superior derecha vas a ver un elemento que se llama Stencils. Aquí vas a encontrar una casilla de búsqueda en la que tú puedes, por ejemplo, puedes buscar por web, ver todos los componentes que están relacionados a web, pero para el propósito del ejercicio vamos a ir pasando por cada una de las categorías para que conozcan un poco más, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que debes identificar muy a manera macro, ¿ya? En base a los actores del ejercicio? Primero vas a tener procesos genéricos, ¿ya? Ahí puedes ver las infinidades de procesos que vas a poder identificar dentro de tu diagrama. ¿Qué otra categoría tenemos? Bueno, un ejemplo de proceso genérico tenemos, como ya hemos dicho, la atención a través de web service, ¿ya? Atenciones a través de web server, por verlo un poco. Dentro de interactores genéricos externos, ¿qué tenemos? ¿Quiénes son estos elementos? Como habíamos dicho, un usuario humano, ¿ya? Una aplicación web externa, ¿ya? Que, bueno, aquí el nombre común mucho, pero en realidad se refiere a atención de dispositivos móviles. Casos de dispositivos, ¿verdad? Web servicios externos, ¿ya? Servicios de mensajería. Todo esto va a ser lo que posiblemente nosotros, como es externo, son interactores externos, no vamos a tener muy probablemente control sobre ellos, ¿verdad? Como independientemente es la acción humana, el dispositivo de estas personas, ¿ya? O servicios provistos por terceros. Eso es lo que vamos a encontrar en esta categoría de General External Interactor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la categoría de almacenamiento de datos genéricos, evidentemente como que no hay que darle mucha vuelta al asunto de esto, tenemos almacenamiento de la nube, base de datos SQL, no relacionales, como pueden ver, está actualizado. ¿Verdad? Luego tenemos la categoría de flujo de datos genéricos, que estas van a ser nuestras herramientas para interconectar todos nuestros elementos. ¿Ya? Como pueden ver, contemplan diferentes modos de comunicación. ¿Ya? Y como categorías también tenemos lo que es generar líneas de confianza, ¿verdad? Dentro de estas líneas pueden ser líneas de confianza o bordes. Las líneas de confianza van a estar representadas por una línea curva y dentro de lo que es bordes de confianza, dependiendo de las categorías, vas a poder representar una caja. ¿Cuáles son estas líneas de confianza? Lógicamente son cosas que están internas dentro de tu arquitectura como tal. ¿Ya? El siguiente elemento va a ser de anotaciones de texto libre. Si quieres agregar notas, lo vas a poder hacer. ¿Ya? Luego que ya hemos dado un repaso a todos los elementos, vamos a proceder a trabajar en el ejercicio. Bueno, evidentemente, ¿qué es lo que vamos a tener primero? Un interactor externo, que va a ser el humano, ¿verdad? Arrastramos el elemento, ponemos aquí, tenemos el humano. Pero ojo, recuerden que tenemos dos tipos de humanos. No, perdón, dos tipos, no, tenemos dos actores humanos. ¿Ya? Entonces vamos a agregar los dos. Para poderlos identificar, le vamos a ir poniendo aquí en las propiedades, vamos a poner ciudadano user, ya como pueden ver es personalizable, y aquí le vamos a poner administrador user. Sobre todo para tener identificados los dos perfiles diferentes que se van a dar en las diferentes plataformas. Como habíamos dicho, el ciudadano va a través del móvil y el administrador a través del web. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros más tenemos? Tenemos, como habíamos dicho, el dispositivo, ¿verdad? Vamos arrastrando aquí. Vamos a ir poniendo aquí el nombre, aplicación móvil. Ya como porque no sabemos, no le hemos puesto nombre todavía a la marca esa. ¿Y qué más tenemos? Eso es como agente externo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos también? Vamos a tener una aplicación web, ¿verdad? ¿Qué tenemos por aquí? Aquí, ¿verdad? Una aplicación web. Vamos agregando aquí. ¿Qué más tenemos? Vamos a recordar un poco. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Y vamos a tener dentro de nuestra arquitectura, ¿verdad? Una arquitectura de una nube, ¿verdad? Tenemos web service.
dentro de nuestra arquitectura que es de nosotros, ¿verdad? De nuestra gestión. Entonces vamos aquí en procesos genéricos y vamos a tener web service. Aquí para una más referencia, bueno, el técnico me dice, ah, ya, si son web service que van a estar en Node.js atendiendo. Entonces ahí vamos identificando. Recuerden que esto va a atender las peticiones de ambos. No, perdón. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a tener dos web services. Vamos a tener, para estar en un server, tenemos los web services que son de ciudadano, ¿ya? Y tenemos los web services que son de administrador, ¿verdad? Web service, vamos a poner en Node.js para ir recordando más o menos qué es la tecnología que hemos decidido usar. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros actores habíamos dicho que iban a interactuar? Estos servicios se van a comunicar hacia nuestra base de datos, ¿verdad? Y también recordamos de que vamos a recoger evidencias ciudadanas. El ciudadano te dice, ah, ya, yo quiero subir evidencias en móviles, en audio. Perdón, vamos a querer recibir, subir evidencias en video, en fotos, en audio. Ah, ya, entonces chútica. Bueno, veo que no me conviene mucho una base de datos, vamos por un tema de storage en la nube. Entonces, ya tenemos base de datos para el tema transaccional identificado. Vamos buscando la base de datos, ¿verdad? Como habíamos dicho en la sección de storage. Entonces, vamos a tener una base de datos SQL para el tema transaccional. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener un tema de Cloud Storage. Aquí de pronto le ponemos de diferencia multimedia, ¿verdad? Multimedia Cloud Storage, para que nos ayude con la retroalimentación. Y que también vamos a tener, nosotros hemos dicho que íbamos a tener un proveedor, ¿verdad? Un proveedor externo para lo que es la mensajería, el servicio de mensajes. Por poner un ejemplo, MailChimp, Twilio, ¿verdad? Para atacar temas como correos y notificaciones a celulares, ¿verdad? Para el ejercicio nos vamos a concentrar. Vamos a suponer que este servicio va a atender a ambos, ¿verdad? Para tratar de que no se crezca mucho el diagrama. Entonces tenemos un servicio de mensajes, ¿verdad? De email y el mismo va a atender, digamos, SMS, los móviles. Ahora, ¿qué nos falta dentro de este diagrama? Ya hemos identificado dentro de nuestro proyecto Z de manera macro diferentes elementos de nuestra arquitectura como tal, pero como pueden ver es muy, muy, muy a la macro. ¿Qué nos falta? Lógicamente, hacer la comunicación entre estos, ¿verdad? Entonces, viene la persona de telecomunicaciones y dice, bueno, como vamos a manejar información sensible y todo, y porque la seguridad de ley todo tiene que ser cifrado por comunicaciones de TTPS. Entonces, bueno, vamos a través de los flujos de comunicación y vamos a buscar todas las conexiones que son por el TTPS, ¿verdad? Entonces, vamos a ir agregando. Es importante de que dentro de nuestro análisis tenemos que identificar si el flujo solo es de ida y de regreso, si es bidireccional. En el caso del servicio de Node.js de ciudadano, vamos a encontrar de que obviamente vamos a poder crear registros en la base de datos y así mismo también poderlos consultar, decirle cómo está el estado de su denuncia. Entonces, sabemos que es de ida y de regreso, ¿verdad? Entonces, vamos a conectar esto. Es el elemento donde en un sitio complicado. Ahí. Entonces, para que sea un poco más, vamos a para que sea un poco más atractivo. El ciudadano, ¿verdad? Tenemos que a través de la comunicación, tenemos un flujo, déjenme ver si tenemos un flujo normal, debería, se me coloquen los flujos, déjenme borrarlos. Déjenme borrar estas cosas aquí que se me selecciona otra parte. Listo, ya, un pequeño error. Entonces tenemos que la comunicación es que va a ser tanto el ciudadano como el administrador. Me dicen, sí, ¿sabes qué? También va a ser por una HTTPS, obviamente. Todo por seguridad manejamos ahorita que hacer por comunicación HTTPS. Todo lo que tenga que ver con información sensible, ¿verdad? Entonces vamos a ir agregando, ¿verdad? Aquí vamos a poner los agregados. Como pueden ver es muy sencillo. Contemplando los flujos. Si está conectado. Ah, yo me adelanté a algo muy importante.
Dentro de esta partecita de aquí, que ven esta pestaña en la parte inferior, de pronto alguien se va a preguntar, ¿qué significa este tab de mensajes? Probablemente cuando vamos a llegar a la parte que vamos a generar nuestro informe, puede ser que generen algún tipo de error, ¿verdad? Aquí en estos mensajes te va a dar una referencia de estos posibles errores que puedes tener. Ahora, como habíamos dicho, dentro de la creación de diagrama vamos a poder tener un control de versiones. ¿En qué consiste? Tú puedes sobre el proyecto como tal de este modelamiento que estás haciendo, no sobre el diagrama, tú puedes ir agregando notas. Por ejemplo, vamos a poner modelamiento inicial, por ejemplo. ¿Ya? Esto se registra, lo pone con fecha y quién lo agregó, ¿verdad? Como para llevar un control. Sigamos agregando los flujos. Ay, caramba, veo que me he dilatado un poco con el tiempo de la conferencia. Me quedan unos 10 minutos. Plan B, Steven, consulta. ¿Sí podemos seguir trabajando en el ejercicio o muestro directamente el resultado? Porque también ya tengo el diagrama ya hecho, tanto para revisar más rápido los 3 puntos importantes, también para tratar de dejar por lo menos 5 minutos de espacio de preguntas. ¿Qué opinas? Sí, dale con el que ya tienes para que puedas hacer preguntas. Ya, chévere, sí, porque veo que nos quedan 10 minutos y tenemos que terminar a las 6. Entonces, déjeme abrir por aquí. Vamos a grabar esto de aquí. A ver, el que ya teníamos aquí final, listo. Ya. Entonces, no es por solo decir que no nos iba a alcanzar el tiempo. Aquí tenemos el diagrama de nuestro proyecto Z, ¿verdad? Como pueden ver, están todos los actores que hemos identificado inicialmente. Claro que aquí no le paso los nombres agradables dentro de los elementos de las propiedades, ¿verdad? Estos flujos genéricos los sacan aquí, ¿verdad? Déjenme ver el iconito. ¿Verdad? Aquí los usuarios lo hemos representado con flujos genéricos. Los flujos genéricos tú lo puedes sacar, eso me va a contar que ya está poniendo HTTPS. Lo arrastras de aquí, desde la categoría, das clic aquí, y así tienes un flujo genérico. Como en el caso de la interacción del usuario con la aplicación, ¿verdad? Que son los HTTPS, lógicamente. A partir de la aplicación, es verdad, ahí sí van con el HTTPS, ahí se arrastra desde aquí. ¿Ya? Corrigiendo un poco ese punto. ¿Qué más tenemos que de pronto se nos puede ir escapando? Para estas líneas de confianza, ¿verdad? De lo que es Internet, por ejemplo, de aquí para acá es el acceso a Internet, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con una línea de confianza interna, que para acá todo es más seguro por hacer que arquitectura interna como tal. Ya es muy importante trazar estas líneas de confianza. Esto, como hemos dicho, lo vas a encontrar aquí, Generators Line Boundary, ¿verdad? Así mismo, si quieres genérica, arrastras de la categoría y vas haciendo, sí, para ambos casos, esto es genérico internet, vas a ir representando la curva. Y le pones el nombre a esta línea de confianza que quieres trazar. ¿Ya? Esto para poder destacar en qué punto es tan inseguro como sabes que de aquí para acá está expuesto el internet y de aquí para acá es interno, por ejemplo. ¿Ya? También podemos representar ese grado de visión en nuestro diagrama. ¿Qué más tengo para acotar aquí? Ya, luego. Digamos que terminamos nuestro diagrama. Como pueden ver, podemos manejar incluso sus detalles, ¿verdad? Y les ponen los nombres de los flujos. Bueno, ¿qué otras características vamos a usar ahora? Vamos a generar el informe, ¿verdad? ¿Cómo genera? Ah, no, perdón. Antes de generar el informe, bueno, tenemos hecho el diagrama y nuestra reunión de análisis dice, bueno, pues queremos ver cuántas amenazas hemos detectado. Entonces, van aquí la vista y como pueden ver, estaban por defecto trabajando en la vista de diseño. Vamos a cambiar la vista de análisis. Entonces, aquí en la vista de análisis te va a proporcionar el listado de amenazas. Orientado a qué diagrama, nuestro proyecto Z, va a mostrar quién está haciendo los últimos cambios, la fecha de modificación, como pueden ver, tiene un control de versiones, el estado, si no es no iniciado, por defecto todo va a ser no iniciado, mientras las vulnerabilidades que identifique, y va a tener el título de la vulnerabilidad, la categoría a la que pertenece, una pequeña descripción de la misma, va a tener un espacio para justificación, cómo se da la interacción, y por defecto todas las vulnerabilidades identificadas van a tener una prioridad alta. Nosotros tenemos que identificar eso. Bueno, tú me dices, bueno, Peter, todas esas vulnerabilidades, ¿cómo salieron? Salieron automáticamente de la herramienta. Tú nomás vas, una vez que tenés tu diagrama, vas, seleccionas vista de análisis y ¡fum! Te le vas a el listado de amenazas. No tienes que hacer esta identificación tú. Yo con el diagrama, la herramienta te lo da. Y como podemos ver, dentro de los títulos, tenemos justo lo que habíamos revisado dentro de lo que es Stripe, del modelamiento de amenazas. No hemos hecho elevación de privilegios, ¿verdad? Perdón, dentro de la categoría elevación de privilegios, tampering,
lo que vemos repasando la definición de slide. Por eso que les decía que no tenemos que profundizar mucho en eso. Ahora, si ustedes están clear a cada una de estas vulnerabilidades, ¿verdad? Ustedes, les recomiendo que tanto los títulos de la categoría no se toquen, la descripción te da un detalle que consiste esta amenaza, esta vulnerabilidad. Y aquí en esta casilla de justificación, tú deberías agregar dos cosas importantes. Las observaciones que tú quieras aportar como asesor de seguridad, ¿verdad? O la persona que está responsable de gestionar este tema, ¿verdad? Por ejemplo, de que por algún motivo tú pones, ya es que se encuentra mitigado porque tienen un hardware de hard security model y por eso no se aplica, no aplica esta vulnerabilidad, entonces ya, chévere. Tú vas lógicamente, no te olvides de ponerle que no aplica, pero siempre y cuando pones la debida justificación. O asimismo, si es algo que tú, evidentemente, tú dices que necesita investigación o que no está iniciado, ¿ya? Si necesita investigación, obviamente porque falta profundizar el tema, no se todavía analizado los datos. En lo iniciado, ¿cuáles son los estatus que yo te recomiendo cuando tengas marcado no iniciado? ¿Ya? No iniciado por defecto, lo que te rebotó la herramienta. Necesita investigación, siempre debe tener la justificación. ¿Y cuál va a ser esta justificación? Va a ser lo que nosotros aprendimos dentro de nuestro metodología de DREIT, ¿ya? De que era el análisis del riesgo. Entonces tú vas a poner las abreviaturas, ¿verdad? De DREIT, que es lo que se espera. Y por cada una de ellas tú le vas a dar un punto, como habíamos dicho, del 1 al 10, ¿verdad? Tenemos que si va a ser 5, con tu equipo de conversión se va a ser 8, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que esto siempre te acostumbres a agregar una justificación y al final tener un total, ¿verdad? Calculas un promedio, digamos que un promedio fue 9, perdón, aquí le pasé 10. Entonces, para que con esta justificación, con estos criterios, incluso tú te puedes expandir en cada uno de ellos de por qué agregaste estas notas aquí en la justificación, ¿ya? Y no te olvides de cambiar la categoría en base a los criterios que tú hayas puntuado. Entonces, tú puedes en el interno definir una escala, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Va a ser bajo, me invento siempre que sea menor a 5 el puntaje, medio si el puntaje da precisamente 5 y alto si da mayores a 5, por ejemplo. ¿Ya? En este caso simulamos que el total dio 9, lo dejamos en alto. ¿Ya? Entonces, para las que ya fueron mitigadas, lógicamente le pones tanto mitigado para que sepas que esté resuelto y no olvides de poner si amerita la debida justificación de cómo fue mitigado. ¿Verdad? Eso es cómo vamos a ir tratando cada una de las amenazas que nos brinda la herramienta. Es importante acotar que si te das cuenta, cada una de las amenazas que vayas seleccionando, la herramienta te marca justo en qué parte del flujo de la comunicación se va a dar a esta amenaza. Es como para que pueda darte un mejor análisis cuando vayas teniendo cada una de estas. Entonces, como puedes ver, haciendo un modelado muy macro de toda esta arquitectura, ¿cuántas amenazas hemos tenido? 91 amenazas detectadas. Cabe la pena rescatar que pueden ser que algunas se aplique una investigación, una mitigación, y otras que es posible que también no aplique. Eso ya corresponde a cada uno de sus análisis. Ahora, para finalizar el tema del ejemplo, no olviden que cómo pueden generar reportes. Ustedes tienen dos modalidades, un reporte completo o uno personalizado. El personalizado, ¿en qué consiste? Tú podrás incluir en tu reporte las amenazas dependiendo del estado, ¿verdad? O incluso las que ya hayan sido amenazas migradas de algún otro diagrama de flujo, tú lo puedes agregar aquí. En este caso, para propósito del ejemplo, para que lo puedan apreciar, vamos a darle aquí, crear reporte completo. Das aquí en generar, ¿verdad? Poner el reporte, proyecto Z, tenerlo en formato HTML. Y este es el reporte que te genera. Lógicamente, como no alcanzamos a llenar todas las etiquetas dentro de los elementos, dentro del diagrama de modelo tenemos propiedades como dueño, revisores, controladores de ejecución, cosas que asumen, dependencias etcétera. Tú puedes agregar esta información al reporte. Tienes cuando fue creado, las notas que te había dicho para el control de versiones que puedes ir llevando, ¿verdad? Me dicen que no se ve la pantalla. Cierto, es porque cambié de navegador. Denme un segundo. No sé si cambia rapidito. Voy a compartir. Vamos con el navegador para que puedan ver el reporte. Gracias, Steven, por la confirmación. Sí, este es el reporte que estábamos viendo. Un reporte que te lo en formato HTML, ¿verdad? Eso tú lo puedes imprimir, lógicamente, en un PDF con control P, para que lo puedas generar. No vaya a estar dando el HTML. Entonces,
Nos olvidamos llenar, podemos ponerle el nombre del modelo, ¿verdad? El dueño, los revisores, controladores, descripción, unidades, tags muy importantes. Eh, las notas de versiones que hemos mencionado. Tenemos incluso un detalle del modelamiento de amenazas, en qué etapa están, cuántas tenemos iniciadas, cuántas no aplicaron, necesitan de investigación, ¿verdad? Un total, las migradas, ¿verdad? Y el informe te da, si te das cuenta, por cada vulnerabilidad, por ejemplo, dónde está atacando, ¿sí? Tal como estaba en la herramienta. Por ejemplo, interacción HTTPS, tenemos que hay spoofing, elevación de, tenemos elevación de usos de impresión, tenemos reproducción potencial de los datos. Entonces, como pueden ver, sale todo en el informe, categoría, descripción, notificaciones y las agregadas, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Y cada una de las vulnerabilidades viene justo resaltado en el informe a qué elemento están evaluando. Todo eso te lo ayuda a generar la herramienta. Y al final de nuestro modelo macro se va a ir lógicamente anexando los flujos a detalle que quieres ir agregando, como tenemos aquí un ejemplo, un flujo pequeño de cliente. ¿Ya? Eso con la generación del reporte y con el ejercicio de la herramienta. Ahora, vamos a volver a la presentación para ya ir pasando al espacio de, pequeño espacio de preguntas muy rápidamente. Ya, listo. Ahora, vamos a volver a compartir la lámina. Ahora, como les he hecho en referencias, la lámina, ¿qué es lo que más vas a encontrar? Vas a encontrar el enlace de descargar la herramienta de modelamiento de amenazas, vas a encontrar la guía de Microsoft SDL que vas a poder descargar para poder crecer un poco más el SDL, enlace para buenas prácticas de SDL, vas a encontrar más recursos y herramientas, como por ejemplo, tú vas a decir, bueno, tengo un modelamiento de amenazas, pero como desarrollador quiero escanear, por ejemplo, mi código o mi aplicación web o mi web service para ver si en realidad estoy mitigando nuestras amenazas o si existen más amenazas que pueden ser descubiertas que no salieron en el análisis, ya aquí en más recursos y herramientas vas a poder encontrar eso. Si quieres una aplicación gratuita que analice websites, web service, puedes irte por la herramienta WhatsApp Zen Attack Proxy. Aquí está el link de descarga también. Y también vas a encontrar recomendaciones de mitigación con herramientas que te brinda Microsoft. Ahora sí, preguntas. Recuerden, podemos, las preguntas ahí me puede ayudar Steven cómo hacer la mecánica, si dentro de una herramienta, o de pronto si por cuestión de tiempo no alcanzaron, si tienen alguna pregunta o dudas, pueden buscarme ahí en página de About Me, Peter Concharre, y ahí van a encontrar mis contactos tanto en LinkedIn, Facebook, Twitter, mi blog y mi página de Slideshow donde voy a subir la presentación. Entonces, Steven, tú dirás. Vamos a esperar unos minutos a que Sí. personas hagan las preguntas. Bueno, si tienen preguntas de manera específica, tienen los datos de Peter, en los cuales pueden consultar a mayor profundidad el tema. Entonces, agradecemos tu participación, Peter. Esperamos poder contar con tu maravilloso conocimiento y presencia en algún otro evento. Entonces, que te cuides, que tengas una excelente tarde y gracias por estos temas que la mayoría de personas a veces no concientizan el tema de la seguridad en los programas, ¿no? A veces desarrollamos sin un sentido de seguridad. Entonces es muy bueno contar con estas herramientas y contar con este conocimiento para poder trabajar de una manera muy segura. Muchas gracias. Steven, chicos, muchas gracias a ustedes.
Buena tarde con todos. No sé si pueden ver mi pantalla. Muy buenas tardes. Sí se ve su pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, les voy a compartir mi cámara también, por respeto a todos. Perfecto. Creo que ahí ya me pueden ver y podemos un poco charlar. No sé si ya comenzamos. Entonces procedo a presentarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Continuando con las conferencias, tenemos al ingeniero, bueno, el máster Santiago Medranda, un poco sobre él. Es máster en seguridad de tecnologías de la información y MBA en IT Management por la Universidad Europea de Madrid, ingeniero en electrónica y redes de información por la Universidad de las Américas de Ecuador. Actualmente se desempeña como IT Expert Security en el Banco Pichincha de Ecuador. Es profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja para la maestría de ciberseguridad como voluntario para la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde el 2016 ha participado en el análisis de estrategias nacionales de ciberseguridad, revisando los documentos nacionales en esta materia de países como Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Guatemala. Miembro de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Se ha desempeñado como auditor de TI y ciberseguridad para la firma PricewaterhouseCoopers, España, auditando empresas de IB 35 como Telefónica, Banco Santander y Grupo Volkswagen. Es director nacional de seguridad informática en el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, consultor independiente y conferencista en materia de ciber ejercicios, estrategias de red Team Blue Team, cumplimiento normativo de protección de datos y escenarios de arquitectura de seguridad empresarial. A continuación, el máster nos deleitará con el tema seguridad en redes híbridas. ¿Cómo conectarnos de manera segura a la nube? Adelante, máster. Muchas gracias chicos por la invitación. En realidad siempre es un gusto. Previo a la pandemia ya tuve una experiencia con ustedes. Estuve por la ciudad de Guayaquil el año pasado cerrando un evento allá y siempre es grato poderles llevar un poco de conocimiento, ¿no? En esta ocasión, bueno, vamos por la coyuntura y todo a direccionarnos hacia el mundo de la nube. Y es importante, en realidad, ir un poco adentrándonos en las nuevas tecnologías, incluso el tema de la nube. Este es un conversatorio, lo pueden en cualquier momento hacer sus preguntas. La idea es un poco interactuar, ¿no? Y que puedan conocer qué es lo que se está gestando en la nube, cómo lo podemos hacer, cómo podemos llevar nuestros datos críticos, los datos que consideramos sensibles, la información del negocio y una serie de elementos de seguridad, de elementos de infraestructura de una manera controlada y segura hacia las nubes, a las diferentes nubes que podemos acceder. Entonces, bueno, un poco tenía mi presentación, como ya les han comentado, soy máster en seguridad, tengo un MBA en IT Management y bueno, ya han sido 4 años que colaboro con la OEA en diferentes estrategias. Esto me ha permitido desarrollar un poco más también el ámbito normativo, ¿no? Que es importante. Siempre recalco eso. A veces como se nos ocurren N ideas, sin lugar a dudas, pero cuando ya aterrizamos con la parte legal de la empresa, cuando ya vemos que son datos sensibles, cuando ya hay un marco de referencia, pues lastimosamente a veces esa idea se va al piso. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta eso y rescatar las experiencias de otros países también, ¿no? Hay muchos países que en su momento, y digo un poco para que lo tengan en contexto, ya pensaron en el tema de la nube, ya pensaron en que quizás no por esta coyuntura, sino por un desarrollo eficaz de la infraestructura, de las telecomunicaciones, de la tecnología en general, usar las nubes y poner dentro de las estrategias nacionales de ciberseguridad de los países, en especial en Centroamérica, ya el tema de nubes públicas,
temas direccionados hacia el uso de Google, Azure, AWS que vamos a estar. Entonces, es importante que nosotros también como país definamos una política pública en la cual nos permita ya el uso controlado de estas nubes y regulado de alguna manera. Para garantía de nosotros como propietarios de los datos, como usuarios finales, y también en el lado técnico, ¿no? Para garantía de los equipos técnicos que tenemos en las empresas y que somos responsables de la implementación bajo ciertos parámetros que nos tienen que entregar, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con el viaje en la nube, ¿no? Este viaje en realidad se ha agilizado. Últimamente ha cambiado todo el panorama. Estamos generando estas conexiones con nube porque nos ahorran costos, nos dan una mayor efectividad en una serie de cosas. Entonces, la verdad, se ha visto bastante útil el tema de las nubes. Por tanto, ¿cómo empezaba el viaje a las nubes? Normalmente había una persona que decía, mejoremos la tecnología, por lo general el vicepresidente de tecnología, el gerente de tecnología, el jefe de tecnología. Y claro, dentro de nuestros equipos había personas que decían nuevos equipos, quizá un canal de internet más amplio para que no haya un colapso de servicios, o quizá y muy en tercer plano, la nube. Entonces, esa persona que apostaba por la nube, quizá no, definitivamente no era algo que lo visionábamos tan cercano, ¿no? Tomando en cuenta que en un esquema actual, como ustedes pueden ver en la pantalla y en la parte derecha, tenemos nuestros servidores que ya tienen un tiempo o que quizá los compramos hace 2 años recientemente para renovar el parque informático de empresarial. Pero, y también tenemos estos gastos adicionales, ¿no? Que ya contemplábamos en ese despliegue hace N años, un año, recientemente, etcétera. Entonces, están los servidores, está también el tema del agua que gastan esos servidores para refrigerarse, el tema de la luz que gastan esos servidores para refrigerarse y mucho más en la costa, ¿no? Que ustedes sabrán, por el clima necesitamos ponerle mucho más de aire a los servidores y en realidad incrementa bastante el costo de la energía eléctrica. Y finalmente, esos servidores tenían una instalación. Entonces, en alguna de las sedes de la empresa o si solo había una sede, teníamos un cuarto destinado a estos servidores, que ese cuarto debía ser inmaculado, debía estar totalmente limpio, totalmente sellado, con las protecciones físicas adecuadas, con las protecciones de los equipos, protecciones eléctricas y bueno, en realidad montar un data center para los que hayan tenido la oportunidad de hacerlo, saben que es recontra complicado. Hay muchas cosas añadidas aparte de los fierros que hay que tomar en cuenta y definitivamente resulta complicado. Y es por eso que algunos modelos ya se estaban un poco gestando, ¿no? Si ustedes recordarán la brecha de los 20 millones de datos expuestos, los ataques de Assange, ya un poco el Estado de nuestro país dijo, a ver, tenemos unos data centers ahí del proveedor público, hagámoslos valer en algo y un poco tendamos hacia la nube. Tendamos hacia una nube privada del país o una híbrida entre privada y pública, en la cual, claro, las empresas públicas o las empresas privadas podían arrendar el espacio físico para un poco despreocuparse de estos ítems que tenemos bajo los servidores, que son justamente los servicios básicos y la locación segura. Entonces, vamos un poco ya estableciendo este tema. Ahora, como segundo punto, también obviamente ya existe el tema del coronavirus en la actualidad y el coronavirus nos genera un versus bastante real. Esto hay que transparentarlo porque es así, ¿no? Tenemos por un lado el mantener la infraestructura on-premise y por el otro lado mantener el costo de nuestro personal. Definitivamente, nuestro personal aquí tal vez me vaya a tocar hacer una inversión mucho más grande en equipos para conectar a todo este personal, pero me va a tocar incrementar costos que no los tenía como contemplados. Entonces, empiezo ya, o algunas empresas empiezan ya a prescindir de personal.
Y es lo que no queremos, es lo que como área técnica también tenemos que tratar de aportar a la empresa para generar ahorros en otro sentido diferente al que, al que significa dejar sin trabajo a un recurso de la empresa. Entonces, ya este versus le hace pensar a la empresa y le hace pensar a los equipos de TI, definitivamente necesitamos abaratar este costo gigante que representa la operación on-premise. Entonces, la gente empieza ya y empieza a ver la concepción a nivel país y a nivel del mundo del tema de regresar a ver al futuro, de vuelta al futuro. Y les traigo a colación este sticker no solo por la película, sino porque en realidad esa mirada al futuro es un poco irreal. Porque como en la película, para los que son fanáticos de la saga de Back to the Future, nos mostraba, era que nos mostraba un mundo en el 2015, en aquel entonces, cuando fue filmada la película, donde ya había carros voladores, donde ya había una serie de cosas que eso no, a la final no llegó a cumplió el aniversario de la película, se cumplió la fecha en la que la película estimaba que el mundo iba a tener esa tecnología, ¿no? Entonces, tenemos que ser cautos y realistas en este viaje, ¿no? Y es por eso que un término que se ha pegado mucho en el mercado es el término de la transformación digital, donde tú tienes un mundo, las empresas giran en este engranaje que es el mundo y tenemos una serie de conexiones aquí, pero en realidad no sabemos qué significa la transformación digital, porque cada empresa vive un proceso diferente, vive una realidad diferente, vive un presupuesto diferente y claro, puede apalancar en mayor o en menor medida los procesos tecnológicos. Entonces, la transformación digital es un término que si bien es cierto se ha popularizado tanto, debe también ser asumido con la responsabilidad del segmento al cual pertenecemos como empresa. Si somos una empresa pyme, pues quizá no podemos implementar lo que implementa una gran institución. O si somos una gran institución, quizá necesitamos mucho más que una empresa pyme y tenemos que considerar muchas más seguridades, muchos más controles, muchos más elementos dentro del esquema de red y que vamos a estar topando. Entonces, llegan estos salvadores después de la llegada del coronavirus, llegan con su capa y te dicen, mira, yo te ofrezco cero mantenimiento, cero costo de instalación, el tiempo que quieras, la ubicación que quieras y el pago por lo que quieras. Entonces, o sea, si se ponen a pensar, este quieras es prácticamente un mundo totalmente abierto. O sea, no hay un límite en el cual me diga, no, sabes qué, eso no puedes hacer. No existe ese límite, al menos en estas tres nubes grandes. Entonces, eso nos da la medida de que en una infraestructura en nube, el nivel de escalamiento que podemos tener es prácticamente infinito, ¿no? Lo único que nos restringe un poco es el tema de los costos. Entonces, cuando ya tenemos un costo elevado, obviamente la empresa, el presidente, el gerente de la empresa va a decir, te estás pasando, ya no tenemos cómo apalancarte la inversión y pues es por eso que debemos definir un esquema correcto de facturación para la nube. Tenemos bastantes retos, no solo en el aspecto de seguridad, sino en el aspecto tecnológico en sí. Y es importante saber interactuar estas dos partes para tratar de lograr un equilibrio entre los elementos de red que ya tenemos comprados, que aún no se han depreciado, que aún están en vigor, esta es una tecnología que aún está vigente, tiene soporte, y los elementos que quizá dijimos, mira, este servidor no hace mucho, dejémosle nomás, no le actualicemos, no compremos otro, pues en ese tipo de cosas quizá llegó el momento de plantearnos una migración, de plantearnos un consumo por tiempo, un pay as you go, como se le conoce normalmente, en donde nosotros pagamos únicamente por lo que queremos, por lo que necesitamos, y ya no estamos comprometiéndonos con un equipo, con un soporte que nos
cuesta, si es que es por un año, un X precio, si es que es por 3 años, tenemos un poquito de ahorro. Entonces ya un poco cambia el paradigma, totalmente. Y bueno, definitivamente todo nos lleva a una decisión. Y la decisión en este caso es irnos del esquema on-premise que tenemos aquí y que nosotros lo manejamos al esquema de IaaS, PaaS o SaaS. Entonces, ustedes se preguntarán, oye, pero la verdad, tenemos todo este tema, quizá vigente, no vigente. Va a ser muy complicado migrar esto a la nube. Y cómo lo vamos a hacer si todo tenemos en un esquema donde vemos todas las capas, desde el networking hasta aplicaciones, y el IaaS, la primera capa no se ve, la aplicación va a funcionar bien, no va a funcionar bien. Hay N interrogantes. Lo que tenemos que concentrarnos es en ver qué servicios en realidad hacen sentido primero migrar y encontrar el valor en la nube y encontrar qué grado de seguridad tenemos que implementar y finalmente determinar cuál es el grado de inversión, el grado de involucramiento que necesitamos de los altos mandos de la empresa para que puedan entender este tema. Entonces, tenemos estas tres nubes y aspartizadas en sus diferentes sabores y que, claro, cada una de ellas tiene sus proveedores. Entonces, para empezar, tenemos el SaaS, ¿no? La nube del SaaS es prácticamente aplicaciones que nosotros solo consumimos y que es súper claro. Dentro de esta nubecita tenemos Slack. Para los que no conozcan, Slack es una aplicación de mensajería para equipos. GitHub, que es un repositorio de código de manera SaaS para los que trabajaban con Team Foundation Service, por ejemplo, o con Bitbucket, tal vez, no sé si le suene, o con otros repositorios del tipo Git, incluso GitLab, que también es otro repositorio. Entonces, ya existe este servicio de manera SaaS. G Suite, que es como ustedes conocen la suite de ofimática de Google, que de nombre en los últimos tiempos, el gran, eterno y al cual estamos muy acostumbrados, que es Office 365 con su Word en línea, PowerPoint en línea, Excel en línea. Tenemos un abanico de posibilidades y OneDrive para guardar los archivos, ¿no? Entonces tenemos una serie de cosas. Google Cloud, Google Cloud en ciertos servicios está aquí, porque en ciertos servicios sí se puede determinar que es un SaaS. AWS, también en ciertos servicios, en los cuales, por ejemplo, un poco se ha popularizado últimamente las funciones lambda, incluso para hacer ataques. Las funciones lambda son funciones que permiten generar código y ejecutarlo en el esquema que se llama serverless. Entonces, este serverless genera N posibilidades de ejecutar un código más limpio y de cara a seguridad, un código de exploits incluso mucho más eficiente, ¿no? Entonces, incluso hay algunos análisis, si ustedes pueden un poco revisar la de arquitectura serverless, algunos ataques de fuerza bruta en el tema de passwords son más eficientes, son mucho más eficientes si es que se construye una función y se implementa en una arquitectura serverless. Salesforce, el eterno gigante del CRM, que es justamente normalmente el software que nosotros necesitamos para contactarnos con nuestro cliente. Puede ser Salesforce, como puede ser Workday, que es otro CRM, u otros que están en el mercado. Eso en realidad es un poco transparente. Y Azure, en algunos servicios, como por ejemplo su Active Directory, ¿no? La Active Directory de Azure, Azure Active Directory, es enteramente un SaaS en el cual yo prácticamente y por debajo no me tengo que preocupar del servidor, no me tengo que preocupar de un hardening, no me tengo que preocupar de ninguna de las consideraciones adicionales. Pero en realidad todas estas aplicaciones son seguras. ¿Ustedes creen que son seguras? Pues no es del todo cierto, ¿no? Hay diferentes niveles de seguridad
Y para esto vamos a ir adentrándonos en qué necesitamos. Entonces, aquí yo les planteo una pequeña demo para enseñarles que existen ya herramientas que nos permiten evaluar en qué postura estamos de cara a seguridad. Voy a coger algunos de estos pequeñas aplicaciones y les voy a mostrar en una herramienta que justamente ya está disponible en el mercado y lo pueden revisar. Es Netscope. Nos va a decir la postura en realidad de cómo están estas aplicaciones en materia de seguridad. Déjenme abrirles porque ya la abrí, pero me parece que se me ha perdido. Bueno, no importa. Déjenme un momento. Ya. Entonces, es bastante particular, ¿no? Este tema. Les voy a dejar de compartir un poco mi pantalla solo un momento mientras pongo las credenciales. Como ustedes saben, es un poco sensible, ¿no? Entonces, pero vamos a ingresar ya mismo y se las voy a compartir por las mismas esta pantalla. Entonces, ya la tenemos lista. Voy a volver a compartir y vamos a continuar. Entonces, aquí ya tenemos nuestra aplicación. Y dentro de esta aplicación yo puedo ver también la transaccionalidad que yo tengo con una nube. Pero más allá de esto, esta aplicación es bastante interesante, que es un Cloud Confidence Index. En este Cloud Confidence Index, concretamente en esta herramienta, tenemos más de 65,000 nubes registradas y cuál es su nivel de seguridad. Entonces vamos a probar con una de ellas. Vamos a probar con Slack. Slack tiene una puntuación de exactamente 88, ¿no? Entonces, y nos dice, hay un plan free, hay un plan estándar de Slack y hay un plan plus de Slack, ¿no? Entonces, tenemos 3 planes con este costo que puede variar, eventualmente cambia, ¿no? Pero más o menos tenemos eso. Y también nos muestra qué grado de certificaciones tiene. Es un punto muy importante considerar en nuestro viaje a la nube. ¿Qué tipo de certificaciones tiene la herramienta para decirnos a nosotros si es compliance o no es compliance? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿A qué tipos de clientes brinda el servicio? Porque este tipo de nubes, conforme ganan más clientes, conforme tienen una diversidad mayor de contenido, pues de esa manera logran mejorar este tema de sacar más certificaciones, les exigen más certificaciones. Y aquí podemos ver qué tipos de certificaciones tiene, dónde está ubicado sus cuarteles generales, sus oficinas centrales, qué tipo de aplicaciones similares pueden existir en ese mercado para verlo. ¿Qué temas tenemos en el apartado específico de protección de datos? Tiene la aplicación clasificación de datos, puede tener un control de acceso. En general tenemos N soluciones para este tema. No es lo mismo comparar Slack, por ejemplo, que comparar algo que es similar en funcionalidad y que está pegando mucho en este momento, que es Teams, ¿no? Teams es prácticamente el par de Slack en estos temas de intercambio de mensajes y revisión de equipos. Como ustedes pueden ver, existe una pequeña diferencia, pero también por el apalancamiento que Microsoft tiene en sus temas globales, ¿no? Por ejemplo, aquí incluso tenemos que Slack cumple ciertas certificaciones adicionales que Teams no tiene. Sin embargo, en los puntos más relevantes, definitivamente gana Teams y es por eso que tiene una puntuación mayor. Eso nada más para dejarles y mostrarles que existe un diferente nivel de cumplimiento entre las nubes de cada una de las partes, ¿no? Entonces, es importante rescatar eso. Por otro lado, la seguridad en SaaS también me libera de estos temas. No tengo que preocuparme en el correo de un anti-spam. Tiene un anti-spam básico. Si yo le quiero dar una protección mayor al correo en nube, pues puedo contratar un servicio de anti-spam, pero ya lo tengo embebido. No me tengo que estar preocupando de que ya se me acabaron las direcciones IP de la empresa. Tengo que
pedir más, tengo que contratar más, ya no tengo, ya se me acabó el pool de direcciones IPs, lastimosamente ya hay que hacer N procesos engorrosos para conseguir una nueva dirección IP. No necesito pelearme con eso, pues el proveedor verá cómo lo hace, a mí me entrega un dominio personalizado para mi empresa y yo me despreocupo del tema de las IPs. Por otro lado, los típicos balanceadores de carga, ¿no? En algunas aplicaciones, como ustedes conocen, siempre teníamos que poner un clúster de 8, 10, 5, 4 servidores que nos permitan absorber toda la carga de transaccionalidad de los servicios. Pues nos olvidamos igual del balanceador y viene configurado de concepto en la nube. Y finalmente tenemos el firewall, el gran dolor de cabeza que es el firewall en sus reglas milimétricas para afinar una aplicación en particular. Este nivel de granularidad lo vamos a conseguir con control de accesos, con una serie de cosas adicionales, el perfilamiento particular para cada usuario, pero el tener que configurar, quemar políticas, reiniciar equipos, poner el modo failover si es que se satura el equipo y N cosas, no lo vamos a tener que hacer en el esquema SaaS. Así que, keep calm and mígrate a la nube. Definitivamente pensamos así, ¿no? En este esquema de SaaS, pero con sus ciertas consideraciones, porque según el demo que les mostré, no es lo mismo comparar esos tops que yo les he mostrado a comparar una nube que quizá tiene 6 meses en el mercado y no ha recorrido el camino que han recorrido estos otros servicios. Entonces, sí necesitamos tener dos puntos de partida, dos puntos totalmente separados en los cuales nosotros podamos identificar cuál es el servicio, con qué trayectoria vamos a adquirir este servicio y qué tipo de nube es. Vaya a ser una nube que está alojada, yo que sé, en Vietnam, de la cual no sabemos nada, ni siquiera las personas que nos venden ese servicio hablan español. Es un portal un poco que raya en un portal falso y ahí estoy ingresando los datos de mi tarjeta de crédito. Entonces, tenemos que tener esas precauciones. No todo lo económico y 100% barato con un costo mínimo nos va a salir rentable y más que nada va a proteger los datos de la empresa que son críticos. Los grandes de la ofimática en este mercado del SaaS, obviamente no hay más allá que G Suite y Office 365, entonces tenemos una decisión más por la costumbre de la gente. Recuerda de seguridad y la tecnología busca un tema y un principio de cero fricción. No hay que complicar al usuario, no podemos en estos tiempos de pandemia y nos hemos dado cuenta, creo, todos los profesionales, que el configurar, por ejemplo, una VPN para nosotros es sencillo. Para una persona que tiene una edad mayor, que no estuvo tanto en contacto con estos temas, ya resulta más complicado. Entonces, para una persona que ha manejado toda su vida Word, incluso para mí mismo, yo he manejado toda mi vida Word. El cambiarme a G Suite a veces me cuesta un poco porque es otro esquema, no es el mismo icono y los seres humanos somos unas personas de costumbre. Entonces, dentro de ese apartado, es a veces complicado, pero ya depende de cómo lo trate el negocio. Y bueno, ahora pasamos a los grandes de las platforms as a service. Y dentro de las platforms as a service, lo más importante en este momento es ver y visualizar lo que va a pasar con los servicios por contenedores. Aquí tenemos a Docker, tenemos a Kubernetes y tenemos a OpenShift, que es otro manejador de contenedores, ¿no? Estos tres grandes en realidad nos han permitido desplegar servicios súper fácil, súper fácil. Y es a lo que queremos llegar, es a donde la tecnología está teniendo, a desplegar microservicios de manera eficiente y que cada microservicio no genere una carga, sino que juntos, entre todos estos pequeños funciones, generan una funcionalidad infinita prácticamente, ¿no? Sin saturar los servicios que son necesarios siempre en la organización. Entonces, dentro de ese apartado tenemos que concentrarnos en que estas nuevas tecnologías sean un poco conocidas, ¿no? ¿Y qué es lo que es seguridad en paz? ¿Qué necesitamos?
obviamente ya estamos hablando de datos, estamos hablando de intercambio de información, estamos hablando de protecciones, por ejemplo, con certificados TLS. ¿Qué necesitamos? Por supuesto que vamos a necesitar una herramienta de prevención de fuga de información, incluso por amenazas internas y externas. Es importante siempre tenerlo. ¿Qué también vamos a necesitar? Vamos a necesitar manejo de identidades para saber qué persona está haciendo qué cosa. ¿Qué persona está lanzando una nueva versión a producción de un software? ¿Qué persona está manipulando los datos que tenemos cargados? Un segundo factor nunca está de más. En especial ahora que todas estas nubes nos dan gratuitamente un segundo factor de autenticación configurable en cualquier momento y sin necesidad de algo complicado, ¿no? Por otro lado, también ya se empiezan a escuchar temas de certificados, como les menciono, TLS 1.2, 1.3 ya incluso, y estrategias de manejo de llaves, BYOKey. Tenemos dos estrategias en ese tema de manejo de llaves. Bring your own key, que es justamente generar una llave en un dispositivo, ya puede ser sea de hardware o software, dentro de la organización y cargar esta llave a la nube. La nube sí nos genera un esquema de cifrado, nos genera si ustedes van a la documentación de Azure, de Google, de AWS, les va a decir que todo el almacenamiento en reposo está cifrado. Pero yo les pregunto, si es que nosotros tenemos el servicio con Microsoft y Microsoft misma está cifrando los datos, ¿cómo nosotros nos cercioramos de que Microsoft no nos va a abrir los datos? O sea, Microsoft es el dueño de la plataforma y él realmente nos cifra con su mismo algoritmo y esas claves y ese cifrado va a estar almacenado en alguna parte. No es que lo pueden perder. Entonces, necesitamos tener el control de nuestros datos y en ese caso necesitamos generar nosotros una llave interna que nosotros podamos gestionar y que en el caso de que nos divorciemos de alguna de estas nubes, pues solamente revoquemos la llave y ni la nube ni nosotros vamos a tener acceso a esos datos, ¿no? Entonces tenemos que protegernos eso en el esquema de datos que son muy, muy críticos para el negocio. Entonces tenemos que contemplar eso. El WAF, el Web Application Firewall, que siempre está a la orden del día. Y claro, este pequeño icono que no encontré uno mejor, pido mil disculpas, ya estamos hablando de servicios alineado a este tema de los contenedores, estamos hablando de servicios de manera de APIs. ¿Qué son las APIs? Son pasarelas de consumo de servicios, que son monetizadas, que son segmentadas, que pueden tener reglas de seguridad particulares y que pueden ser orientadas a N personas que estén dispuestas a pagar por este servicio. Entonces las APIs sí se convierten en un factor de decisión a la hora de proteger. Si yo tengo ya un esquema de APIs, no es lo mismo implementar, y eso quiero que quede un poco claro, no es lo mismo implementar un WAF, que es un Web Application Firewall, a implementar un API Protection. El API Protection es totalmente distinto porque la interacción de un portal web es muy diferente a un servicio brindado por API, donde tenemos otras consideraciones de interacción, donde existen N funcionalidades que no están concebidas en un portal web. El portal web lo que nos muestra son datos. Por debajo hace su lógica, la lógica que está exponiendo el API directamente hacia los consumidores, sean estos empresas, sean un tercero y un usuario final. Entonces, todo eso debe tener una protección adecuada. Aquí, nuevamente, un pequeño demo, y más que demo, es mostrarles cuál es la nueva visión de la seguridad. Nuevamente voy a abrir cualquiera de mis pestañas y quiero dejarles con esta herramienta. Screen se llama. Ustedes lo pueden buscar en Google sin problema. Y esta es una Application Security Management Platform. Esta aplicación de Screen lleva a otro nivel la seguridad. ¿Por qué? Porque definitivamente ya cambiamos de paradigma. Para un poco en honor al tiempo voy a escribir mis credenciales sin problema aquí. Yo he generado ahorita bueno, hay una versión de demo que ustedes la pueden ver.
Entonces, vamos a ingresar al portal. Y claro, para mí ya se me acabó mi periodo de demo, pero vamos a ver la aplicación de demo. ¿Y qué nos muestra esto? No nos muestra nada más de lo que nos muestra un SIEM. Ustedes pueden ver aquí ataques, pueden ver errores de 4XX, 400, 404, 403, errores 500, incidentes de seguridad. Esta es una plataforma que ustedes me van a decir, o sea, es lo mismo de siempre. Pero ¿en qué radica su valor? ¿En qué radica su valor? Bueno, aparte de que obviamente vamos a tener una visión mucho más bonita y segmentada de ataques. Definitivamente su valor radica en que la interacción de esta aplicación genera una interacción nativa dentro del código. Para integrar esta aplicación de Screen a nuestros servicios, nosotros tenemos que poner una sentencia del código dentro del paquete de aplicación. Cuando el paquete esté compilado y ya integrada la solución, dentro de este apartado de configuración, nosotros tan solo como un iPhone podemos habilitar o deshabilitar la protección que nosotros queramos y queramos configurar para esa aplicación, sin necesidad de topar de nuevo la aplicación, sin necesidad de incrustar más código, sin necesidad de que el equipo de programación o el proveedor me tenga que cobrar un centavo extra. Yo puedo activar aquí la protección de un Runtime Application Set Protection, que es el RASP, las últimas tendencias. Protección en vivo para SQL Injection, para Shell Shock, para Local File Intrusion, el top 10 de ojos. Puedo activarlo o desactivarlo de aquí, sin problema. Y me va a mostrar las estadísticas de cuántos de estos ataques han sido exitosos. Y si yo no sé qué es un SQL Injection, pues no se preocupen, esto es tan intuitivo que aquí en la documentación me va a mostrar qué es un SQL Injection para yo entender cómo me están atacando. Entonces necesitamos de este nivel de visibilidad en un mundo que estamos publicando muchos más servicios en línea y que necesitamos revisar cada vez más las configuraciones. Entonces, dentro de esto, pueden activar ustedes el WAF. Si ustedes dicen, sabes que yo tengo una configuración muy particular del WAF, perfecto, aquí te dan unas reglas, pero si tú no te sientes feliz con estas reglas, pues defines una regla dentro del WAF que tú quieras. Entonces, aquí yo puedo configurar una nueva regla del WAF, puedo establecer aquí una nueva regla, me va a aparecer qué quieres que haga, si es que o sea, cómo quieres que construya yo la trama. Entonces, yo la puedo configurar sin problema en esta plataforma. Y así puedo activar módulos o puedo quitar módulos dependiendo de qué tipo de aplicación sea. Y puedo ver también las estadísticas de cada uno, como les mencionaba, de estas reglas. Entonces, puedo ver en qué apartado ha sido un poco vulnerada la aplicación, cómo están las reglas, cómo las reescribe. En realidad tenemos todo. Entonces, les quiero dejar con este concepto nuevo porque en realidad es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos nuevos paradigmas. Y bueno, continuando en honor al tiempo, como les mencionaba, también tenemos los grandes del IaaS. Y finalmente aquí tenemos a Google Cloud Platform, Amazon Web Services y Microsoft Azure. Entonces, definitivamente los tres son grandes. ¿Por qué le puse Alibaba Cloud? Porque para algunos entusiastas pueden probarlo. Pero nosotros tenemos una limitante que es de concepto y que todos los profesionales de tecnología debemos entender. Y es la latencia. Mientras más latencia tengamos, más complicados se ven los servicios e impactados se ven los servicios cuando intercambiamos datos con las premisas, e incluso cuando es un consumo nacional. Entonces, ¿cómo verificar que una nube es eficaz en temas de latencia? Nuevamente, les doy un truquito. En el caso de Google Cloud, sacaron esta plataforma de gcping.com. gcping.com lo que nos muestra es, hace un ping desde nuestra máquina hacia todos los sitios, todos los servidores, todos los centros de procesamiento de datos, data centers, en todo el mundo, y me dice cuál es la menor latencia dentro de todos los centros de procesamiento.
Entonces, si ustedes pueden ver, a mí me dice que en Iowa, en Estados Unidos, si yo monto mis servicios, voy a tener una latencia de 226 milisegundos. Entonces, obviamente, en este caso es porque yo tengo una conexión en 2.4 GHz, no estoy conectado por cable. Obviamente una interacción por cable va a mejorar bastante el tiempo, pero ustedes pueden correr esta herramienta de GCPing sin ningún problema y medir la latencia, que eso va a impactar directamente en el consumo de sus servicios con todas las aplicaciones. Yo he mostrado para Google, hay también para Microsoft y AWS sin duda. Entonces, la seguridad en IaaS ya vuelve a retomar el parámetro de este tema de IPs, de spam, vuelve a retomar el parámetro de firewall, vuelve a retomar el parámetro de WAF, pero en realidad interactúan estas tres capas, porque quizá el spam es un software as a service ahora, quizá el firewall es un platform as a service y quizá el WAF sí lo puedo montar tal vez un F5 en la nube con el mismo concepto que tengo on-premise, con un servidor, con un appliance, pero en la nube van a facturar mensualmente por su uso y eso va a estar medido de esa manera. Pero interactúo con diferentes tipos y sabores de nube, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y en Firewall pasa lo mismo, ¿no? Actualmente no existen del todo un 100% un firewall en la nube. Si alguien va a sus oficinas y les dice, tengo un firewall en la nube, perfecto, lo tienen, pero lo tienen como IaaS, lo tienen como PaaS, no lo tienen 100% SaaS, donde tú no tengas que preocuparte del fierro, no tengas que un poco luchar con ese performance que a veces tiene. Es prácticamente el mismo firewall que te están vendiendo a ti y que tienes en tu data center, pero lo tienen en un data center en X locación. Entonces, no existe todavía el concepto de firewall tal cual o diseñado enteramente para la nube. Entonces, eso para que lo tengan presente. Y bueno, los escenarios de protección para la nube, ustedes se preguntarán para usuario final. O sea, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa pequeña, no es una empresa muy grande, necesito un tema más de correo electrónico para probar, para darle valor, para que la gente crea en la nube. Entonces, pues, escenarios de protección para nube, por ejemplo, para Office 365, para el tema de SaaS. Por ejemplo, aquí tenemos un presupuesto de 6 a 8 dólares por persona, de 15 a 20 en otros planes. Y claro, aquí le he sumado 5 dólares de una herramienta que es bastante interesante que se llama el Casby. ¿Qué es el Casby? El Casby es la herramienta que les mostré en la primera demo y que nos permite tener un control de cada uno de los tráficos que nosotros intercambiamos con la nube. En este caso, voy a ir a una última prueba. Lastimosamente no me quiero pasar, no me quiero pasar del tiempo porque si no me van a matar. Pero bueno, vamos a esperar que se abra. Yo aquí tengo instalado agentes por, por, por persona. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo ver que en Google Meet, en esta famosa nube de colaboración, ha habido un usuario que ha transmitido 13.87 megas. Entonces, en esa nube yo he visto que ha transmitido esa cantidad de megas, ¿no? Entonces, yo puedo controlar si se está haciendo una exfiltración de datos, si se está haciendo una serie de cosas, tan solo con ver ese tema de interacción, ¿no? Entonces, es bastante interesante el considerar el Casby. Entonces, si no lo tomamos en cuenta que puede ser para un MVP en este momento, no necesitamos contemplar este valor, en 6 u 8 dólares por usuario, lo cual en realidad comparado con lo que tenemos que gastar en agua, luz y en servidores y en su mantenimiento, definitivamente es mucho más óptimo. Pero finalmente yo les quiero dejar con próximos pasos para que ustedes hagan un MVP. O sea, es bonito mostrarlo y todo, pero ustedes deben palparlo dependiendo de su propia realidad. Entonces, aquí tenemos justamente, vamos a comentar por dónde empezar. Para conectarnos a la nube, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ser muy claros, ¿no? Que hay estos tres proveedores
que como les mencionaba, es una restricción ya de performance de red, de interconexión, lo que nos restringe a estos tres proveedores, ¿no? Y dentro de eso tenemos que aprovechar dos cosas. Estos tres proveedores nos garantizan de 200 a 300 dólares gratis de crédito si nosotros nos federamos ahorita. O sea, si ustedes abren ahorita el portal de Google, de Azure o de Amazon y se registran con su cuenta incluso personal, les van a dar 200 o 300 dólares en servicios e incluso algunos ofrecen de 10, 8, 10 servicios que son 100% gratuitos todo el tiempo. Entonces, tenemos que aprovechar de eso. Y tenemos que aprovechar de eso para incrementar el valor de la prueba. Porque aquí nosotros vamos a tener que gastar nada por demostrar a la empresa que en realidad el producto vale, por hacer un MVP, por hacer una prueba que nos permita validar que en realidad funciona. Y también considerar que en el esquema actual y en los días que vienen, muchos de los esquemas y lo que estamos tratando de llevar a cabo son los esquemas de Bring Your Own Device y Bring Your Own Workspace. Entonces, estos dos términos quieren decir que yo ya no tengo, yo ya no estoy proveyendo los equipos como empresa a mis funcionarios. Ellos están trabajando con los equipos de su casa. Y esos equipos de su casa yo no estoy viendo la postura, no los tengo dentro del scope, dentro del ámbito de búsqueda del equipo de seguridad de la empresa. No lo tengo ahí, porque son equipos que son personales. Entonces, para asegurarnos de estos equipos, tenemos que implementar estrategias que no sean invasivas. Y las únicas estrategias que no generen invasión es usar aplicaciones 100% SaaS, donde yo no tengo que instalar nada, los correos no van a ser descargados, los correos sensibles de la empresa no van a ser descargados a un equipo personal, no voy a tener que hacer un respaldo del correo en un equipo personal para que esos correos puedan ser infectados, puedan ser subtraídos por un atacante, en especial en la actualidad, que incluso nuestros niños juegan con los equipos después de que terminamos de trabajar, pues en la casa hay 2 computadoras y son 4 personas, entonces hay que poner también el tema de ponerse a pensar en la realidad del hogar. Y como equipos de tecnología debemos tomar esa iniciativa. Y entonces, a la final, ¿qué es lo mejor para tu empresa? Pues definitivamente lo mejor para la empresa es migrar a la nube. Con ciertas consideraciones sí, pero la mejor estrategia sería migrar a la nube definitivamente. Entonces, con esto les quiero dejar. Hemos un poco cumplido el tiempo. Estoy atento a cualquier pregunta, a cualquier sugerencia, duda que tengan a fin de poderles solventar. Me pueden seguir en LinkedIn. Tengo igual una revista, la saco todos los días domingo a las 7 de la noche. Está disponible con noticias de ciberseguridad y de tecnología de Ecuador, solo de Ecuador. Y bueno, algunos eventos pequeños de vulnerabilidades a nivel mundial, pero lo que tratamos de rescatar es un compendio de tecnología solo de Ecuador. Entonces me pueden seguir en mi LinkedIn sin problema y ahí ya van a encontrar los 6 números que ya tenemos de Sonsec, que es la revista, la pueden revisar sin problema. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Las personas que deseen realizar preguntas pueden hacerlo mediante chat o mediante QI. No estoy viendo las preguntas, así que voy a dejar de compartir un momento la pantalla por si me hacen algún. Aquí tenemos una pregunta. Perfecto. Dice, gracias por la charla. Una duda. Tal vez ha escuchado de la nube de IBM. ¿Qué tan eficaz es? ¿O qué enfoque de servicio da? Sí, justamente sí he escuchado la nube de IBM. He tenido la oportunidad de verla también. ¿Qué te puedo decir de la nube de IBM? A ver, la nube de IBM inició por un proyecto de virtualizar las plataformas de IBM, en este caso los AIX, los famosos AIX, los mainframes. No sé si pueden ver mi pantalla de la presentación. Y en general, o sea,
La nube de IBM salió con ese concepto y dentro de la nube de IBM existe un componente que se llama SkyTab incluso, que te permite virtualizar estos servidores que son mucho más particulares. Un poco la limitante de la nube de IBM es que algunos ciertos servicios requieren una mayor interacción, un mayor afinamiento que no, que por ejemplo, Google no lo ves. Refiérase servicios como conexiones VPN, por ejemplo, son mucho más sencillas en Azure, en Google. El tema de, yo qué sé, SD-WAN, en Azure tienes muchos complementos, tienes Azure One, que es una SD-WAN. O sea, tienes una serie de complementos que tal vez la nube de IBM no tiene en este momento un gran escenario. Puedes hacer una prueba, tienen buena latencia con Ecuador y tienen un buen soporte a nivel local. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en algunos servicios, dependiendo de qué es lo que buscas y qué es lo que quieres asegurar y qué elementos de IBM quieres probar ahí, porque puede que requieras un elemento particular de IBM para probar esta nube. Entonces, vale la pena probarla y vale la pena asegurarla de las maneras que IBM mismo te brinda algunos componentes y algunos vendors ya están ahí. O sea, háblese de Checkpoint, háblese de F5, son vendors que normalmente salen en todas las nubes y IBM no es la excepción. Entonces, vas a tener unos complementos, pero no vas a tener el gran mercado que tiene Google o que tiene Azure en este momento. Es más o menos como que compararas un iPad, un Android y un Amazon Fire. En el Amazon Fire vas a tener aplicaciones, sí, vas a tener Netflix, vas a tener Facebook, pero quizá una aplicación en particular no la vas a tener. Entonces, es un poco ir en ese sentido. Ahora hay más tecnología para Azure y Google, definitivamente. Aquí tenemos otra pregunta. De los tres, ¿cuál considera que es mejor? ¿Google, Azure o Amazon? ¿Y por qué? A ver, personalmente te puedo decir que considero que Azure es mejor y te voy a responder solo por una simple razón y es porque nos permite montar máquinas en Windows más fácil y en Windows Server más fácil y en todas las plataformas de Windows mucho más fácil. Es la única razón por la cual el diversificar y porque normalmente tenemos SQL Server, tenemos también el Windows Server, tenemos Windows 10 en el caso de que ustedes quieran hacer escritorios remotos a la nube, lo pueden hacer, pueden montar 10 Windows 10 ahí arriba y darles acceso a las personas de la organización con un segundo factor de autenticación, con las credenciales de acceso, con una serie de cosas que nos van a facilitar llevar el Windows a la nube. Desde esa perspectiva es muy eficiente Microsoft en general porque son sus propios productos. Y en las otras nubes sí, primero hay un costo un poquito más alto porque normalmente estas máquinas se provisionan con. Entonces, tú pagas por la máquina, por el procesamiento, por la memoria, por el disco duro, pero así también tú pagas por la licencia. Y la licencia es muy económica en Azure. En Google y en AWS tú puedes montar máquinas de Microsoft, pero tienen un poquito más de complejidad. Por ejemplo, GCP, Google es mucho más eficiente, por ejemplo, para máquinas Linux. Te monta una máquina Linux en menos de un minuto de cualquier capacidad. Tú puedes montar un CentOS, un Debian, de cualquier capacidad ahí. Y puedes de ahí virtualizar y agrandar la máquina y hacerle más elástica. Entonces, en Linux te podría decir que Google es la solución. Lastimosamente, por los temas que a veces son coyunturales que quieres llevar incluso al usuario final a la nube, con un escritorio virtual en la nube, quizá, puede que la estrategia sea pero si tienes servidores Linux per se, si quieres montarte un clúster de Linux, incluso si quieres hacer pen testing con una Kali en Linux, lo puedes hacer en Google. No tienes la imagen de la Kali como tal, pero puedes instalarte un Ubuntu y de ahí una imagen dockerizada
de tu Kali Linux y vas a tener tu ambiente de pruebas sin ningún problema y va a ser mucho más eficiente. Entonces, ya depende mucho del sistema operativo y del scope ¿qué te puedo decir? De cómo definas tú que va a crecer tu nodo o para decidirte por la mejor. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Que nos dicen dos preguntas, me parece. No sé, Edison, nos dices de la validación con la OEA. ¿Algún caso especial de auditorías? No sé si nos puedes ampliar ese tema, a ver cómo lo planteas. Hasta mientras, la pregunta de Evelyn justamente es usar servicios para no tener robo de mis datos. A ver, ese es un tema controversial. Es un tema bastante controversial porque es un tema eh, muy particular. Las nubes, en realidad, como ustedes saben, son nubes estadounidenses. Y en Estados Unidos hay otras leyes diferentes de las que hay en el Ecuador. Entonces, cuando nosotros hacemos este acuerdo de servicio, si bien es cierto, nosotros nos atamos en algunos casos, por ejemplo, Microsoft es muy claro en eso, que genera la posibilidad de tener un marco normativo local, es el único que tiene esa posibilidad de que tú contrates con un proveedor local y con leyes locales. En otros casos como Google, que no tenemos oficinas aquí, hay una representación aquí, o AWS, definitivamente estás confiando a la ley estadounidense. Entonces, el día de mañana, si es que existe algún caso, alguna situación legal por la cual quieran acceder a tus datos, no va a haber poder humano que les va a impedir hacer. Por eso es que yo recomiendo poner una protección propia de nosotros, una llave propia de nosotros, generada en un HCM, que es un dispositivo descifrado por hardware, o incluso hay software ahora que también hace la misma función. Entonces es importante un poco ver ese tema, ¿no? El asegurarnos nosotros mismos. Ah, claro, Edison, bueno, contestando a tu pregunta, ¿qué te puedo decir? Hay algunos casos que la gente en el tema de auditoría no lo ve a primera vista. Tuve un caso particular, bueno, en el tema de la OEA, para comentarles un poco qué es lo que yo hago como voluntario de la OEA, de vez en cuando salen documentos nacionales de cada uno de los países en materia de ciberseguridad, estrategias nacionales de ciberseguridad, se ha revisado el COMPES de Perú, justamente un documento que tiene algunas buenas prácticas de seguridad y a todas esas documentaciones se les hace comentarios, se les hace sugerencias que eventualmente cada uno de los gobiernos acoge y va puliendo la norma en base a lo que nosotros sugerimos y en base a lo que también las personas de cada país lo sugieren. Entonces, de esa manera podemos ir un poco interactuando y enterándonos de qué es lo que está pasando en la región, lo cual es muy adecuado. En el caso de las auditorías, que durante mi trabajo en España les puedo comentar de que a veces se nos pasa algunas cosas bien particulares. Por ejemplo, en una institución financiera ya, lo que teníamos era el auditar en materia de ciberseguridad la aplicación móvil de un banco. Entonces, la aplicación de móvil de un banco, ustedes supondrán que es la aplicación más segura que debe tener una institución, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente no había un poco de resistencia, había un poco o sea, ¿qué más le ponemos a esta aplicación?
Nosotros validamos todas las pruebas y donde nos dimos cuenta que había la deficiencia era en el sistema operativo en donde residía la aplicación. Es algo que queda fuera del scope de tecnología de cualquier institución financiera. Ninguna institución financiera puede decir, bueno, en ese tiempo ahora ya hay otras medidas de control, pero en ese tiempo no, la gente no se preocupaba por si el dispositivo era ruteado o no, si era un Android ruteado o no, si es que era un dispositivo iOS de generación, yo que sé, un iPhone 4S, que tal vez estaba instalado un Cydia, o sea, estaba vulnerada su imagen base y no estaba con los últimos parches de seguridad. eh, una serie de cosas, ¿no? Y obviamente es el mercado del banco. Gigante de personas, ¿no? Entonces, dentro de esa auditoría revisamos la aplicación y hay que tomar varias medidas, incluso tomando en cuenta de que cuando yo realicé esta auditoría estaba a meses, semanas yo diría, no meses, semanas, que salga la normativa de GDPR actual en la Unión Europea. Entonces, el que a ti te vulneren tus datos por un dispositivo del cual no tienes control, pero impacta a los datos del banco, eso sí, según la normativa europea, es penado para el banco, porque existe dentro de la normativa de GDPR un concepto que es Privacy by Design, donde tú tienes que contemplar que la aplicación en todos sus escenarios, modelamiento de amenazas y cualquier vector de ataque esté contemplado. Entonces, si es que tú no contemplas eso, la multa va para ti, porque tú no cumpliste la norma. Entonces, de ese escenario, nosotros lo que hacíamos recomendación era justamente lo que algunas aplicaciones de ahora ya lo tienen y lo pueden probar, ¿no? En este banco lo que se sugirió fue restringir las capturas de pantalla de la aplicación, que no lo habían hecho antes, restringir las capturas de pantalla. También bloquear, por ejemplo, si es que se puede identificar cuando los dispositivos son ruteados. En ese caso, bloqueaba la aplicación y se desinstalaba en algunos dispositivos automáticamente en los cuales era compatible, pero se desinstalaba también la aplicación. Entonces son controles que no les vemos a primera vista, a priori, pero definitivamente tenemos que ver todo el escenario. Cuando uno establece una auditoría, tiene que ver y tiene que ponerse del lado de la empresa y del lado del atacante y del usuario final. A veces nos ponemos del lado de la empresa. Nos damos cuenta que a veces un pequeño hack de una persona que no tiene ni idea de cómo manejar la aplicación puede darnos nos puede dar una lectura bastante aproximada de por dónde está la corrección, de qué es lo que debemos sugerir. Ahí le recomiendo descargarse la aplicación de Microsoft Authenticator. Ustedes pueden federar algunos servicios de ahí, incluso su cuenta de Outlook si la tienen. Y van a darse cuenta de que cuando ustedes graban un video, cuando ustedes hacen una captura de pantalla, la aplicación no les deja. O sea, les sale un mensaje o la captura de pantalla sale en negro. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de seguridad es lo que se debe ir implementando. Claro, con un cierto nivel de madurez, con un cierto nivel de avance, ¿no? Y tomando en cuenta de que cada legislación de cada país es diferente y también los dispositivos en cada país son diferentes. En Europa era más propenso el uso de la tecnología, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas particularidades también. Y es lo que, o sea, cada día en nuestras empresas tratamos de proponer nuevas funcionalidades a fin de que un poco se vaya achicando la brecha de ataque y de seguridad en todo el despliegue de los servicios que podamos tener. Entonces, eso para un poco comentarles en estas dos preguntas. Y pues si tienen alguna otra duda adicional, siempre estoy disponible en LinkedIn, me pueden buscar o escríbenme en mi correo electrónico, sin problema se las puedo solventar. Bueno, muchas gracias, Master, por la cátedra que nos dio el día de hoy. Creo que es muy importante saber
de la convergencia hacia la nube y esta temática de la seguridad, que yo creo que es un ítem en donde las empresas siempre se preocupan. Creo que el saber que sus datos de alguna u otra manera ellos pueden constatar el tema de seguridad en estas plataformas, de alguna manera darles un poco de seguridad de la migración hacia la nube, es algo importante. Entonces, queremos agradecerle por sus conocimientos brindados y esperamos poder contar con su presencia en algún otro evento que se organice con IEEE Sport. Y gracias y que esperamos que tengan una excelente noche. Muchas gracias y un gusto nuevamente de estar con todos ustedes. Una feliz noche. Agradecemos la valiosa presencia de todos ustedes. Les recordamos que todas las conferencias quedarán grabadas y ustedes pueden revisarlas nuevamente en nuestra cuenta de YouTube, en donde estamos como IEEE Consog Sport Chapter. Los esperamos que nos acompañen a partir de las 5 en un nuevo ciclo de conferencias el día de mañana en esta jornada de redes. Tengan una excelente noche.